Si estás comenzando en el mundo de desarrollo web, por supuesto debes empezar con HTML. Y una de las partes muy importantes de HTML son los formularios. Los formularios te permiten interactuar con tu página web, porque a través de ello puedes ingresar datos en tus aplicaciones web y enviarlas posteriormente a un servidor para que sean procesados. Es por esta razón que debes conocer cómo están estructurados los formularios. Debes conocer los diferentes elementos que lo componen y cuál es cada una de su función. Quédate en este video para que aprendas mucho más. Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida a otra entrega del curso de desarrollo web, donde estamos viendo específicamente lo que es HTML5. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que se refiere a los formularios en HTML. Comencemos enseguida. Un formulario es un elemento que consta de una colección de elementos, predominantemente inputs y botones, el cual permite introducir y enviar información por lo general a un servidor. Entonces los formularios nos van a permitir a nosotros o les van a permitir al usuario introducir datos, poder enviarlos al servidor, el servidor los procesa y seguidamente envía el resultado nuevamente al usuario. La forma más fácil de entender los formularios es irnos a la práctica. Vamos a ver cómo se construye un formulario y qué elementos contiene. Entonces, vámonos al código. En este momento me encuentro en cualquier ubicación de mi PC. En este caso estoy en descarga. Tú puedes ubicarte en la ubicación que tú quieras. Y aquí yo voy a crear una carpeta nueva. Le voy a llamar formulario. Por supuesto puedes llamarla como tú quieras. Y la voy a abrir con mi editor de código que yo tengo, Visual Studio Code. Vamos a cerrar esta ventana y procedo entonces a crear un archivo nuevo. Le voy a llamar index.html. Seguidamente construyo mi HTML. En este caso HTML5, utilizo la ayuda del editor de códigos. Vamos a colocarle aquí como título formularios. Muy bien, vamos a cerrar aquí y vamos a colocar un H1 que diga formularios de esta manera. Muy bien, ¿cómo creamos un formulario? Primeramente, un formulario está creado por una etiqueta llamada form. Vamos a utilizar al ayudante de nuestro editor de código, le damos enter y observa que el formulario consta de una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Esto que tú ves aquí es un atributo. Por supuesto, el formulario tiene muchos atributos que vamos a estar viendo en este video. Ok, vamos a guardar. Vamos a abrir nuestro archivo. En este caso lo voy a abrir con LiveServer. Recuerda que LiveServer es una extensión, la puedes descargar y te permite crear un servidor donde los cambios van a ser totalmente automáticos. No tienes la necesidad de refrescar el navegador. Pero si prefieres, entonces abres el archivo, en este caso el archivo que creaste, formulario, lo abres con tu navegador, doble clic y cada vez que hagas un cambio tienes que refrescar el navegador. Seguimos entonces. Ok, observa que lo primero que tenemos aquí, bueno, es el H1 que colocamos, el formulario. Y también colocamos el formulario y observa lo primero, que el formulario no es visible a simple vista, la etiqueta formulario. Podemos saber que está allí porque si nos vamos aquí al código fuente, ver código fuente, aquí está el formulario. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a colocar esto para ver los cambios a la mitad de la pantalla, de esta forma. Y así vamos a cerrar aquí. Vamos a ver esto así. Para que el código se me vea completo en mi pantalla, le voy a dar al Z y así mi código no se me viene a este lado para que lo puedas observar con facilidad. Dentro de nuestro formulario van anidados una serie de elementos que sí van a ser visibles al usuario. Te muestro una lista de esos elementos. Aquí puedes observar todos los elementos que van dentro de un formulario. Tenemos los inputs, tenemos los labels
y los select, es tarea, el bottom, el field set, el legend, que viene siendo parte del field set, el data list, y output option, tenemos el option group. De este primer elemento llamado los inputs vamos a hablar ahora mismo. Existen varios de ellos, se diferencian por su atributo type. Vamos a verlo ya con unos ejemplos. Ok, entonces vamos a conocer una serie de inputs. Te lo coloco aquí, una lista de todos los inputs con sus tipos. Por supuesto no lo vamos a ver todos porque son muchos y se nos va a extender mucho el capítulo. El primero que vamos a ver es el input tipo texto. Entonces colocamos input, nos ayudamos con nuestro editor de código y vamos a buscar aquí el que dice tipo texto por la T. Ok, damos enter y observa que este input tiene varios atributos. De lo más importante, el tipo, que declara cómo se va a mostrar en el formulario y cuál va a ser su función, el nombre y el ID. Ok, entonces vamos a simular que estamos haciendo un formulario, que estamos diseñando un formulario para alguna página web, alguna aplicación web. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar ese input. ¿Cómo lo identificamos? Con una etiqueta. Ya viene siendo un elemento de formulario, una etiqueta. ¿Qué hace la etiqueta? Vamos a colocar aquí nombre, dos puntos, y vamos a guardar. Observa, esta es la etiqueta y este es el campo de texto, donde podemos ingresar texto. Al campo de texto, observa que tiene el atributo name. Es recomendable siempre colocarlo por las razones que ya te voy a explicar. En este caso lo vamos a llamar name también porque estoy pidiendo el nombre. Recuerda siempre usar en la programación, tratar de hacerlo en inglés. Cuando es programación, recuerda que el inglés es el que predomina en todo lo que es lenguaje de programación. Entonces debes utilizarlo como buenas prácticas para tus variables y tu código, ¿ok? Por supuesto aquí, si como es la parte que se muestra al usuario, en este caso la página está en español, si está en español. Nombre y el ID, podemos colocarlo el mismo ID. Ok, aquí guardamos. Muy bien, ya conocemos el input tipo texto. Vamos a duplicar esto. Como estamos simulando que estamos haciendo un formulario, vamos a colocar aquí entonces apellido. De esta manera, el tipo sigue siendo de texto y aquí vamos a colocar last name, que es el apellido, igual aquí, last name. Guardamos y observa cómo se posicionan en nuestro formulario. Podemos destacar que estos elementos son elementos en línea, por eso es que se colocan uno al lado del otro. No son elementos en bloques que ocupan todo el espacio de la pantalla. Aquí vamos a poner, para ir en orden, una pequeña leyenda con un H4 que diga ejemplos de input tipo texto. Entonces aquí ya tenemos nuestro ejemplo de input tipo texto. 1, 2 y aquí tenemos la etiqueta label, que viene siendo un elemento también del formulario. Otro elemento input también muy usado, vamos a colocar aquí una raya horizontal para ir separando nuestro código. Aquí le voy a dar formato para ir intentando formatear el documento. Ok. Nuestro siguiente input, vamos a hacer un input de tipo radio. Lo buscamos aquí de tipo radio. Ok, igualmente el radio tiene su nombre, pero aquí vamos a simular que vamos a pedir estado civil. Por ejemplo, H4, o perdón, una etiqueta, label, que diga estado civil. Okay. Es importante aquí mencionar que la etiqueta label tiene este atributo llamado for. ¿Para qué se utiliza ese atributo? Bueno, vamos a colocar aquí, en este caso, por ejemplo, aquí en el de texto, vamos a hacerlo aquí con este ejemplo, el for vamos a colocarle la palabra name, que viene siendo el mismo ID del input texto. ¿Para qué se utiliza ese for? Si nosotros guardamos y le vas a dar clic aquí en la etiqueta nombre, observa que al darle clic se posiciona automáticamente
en nuestro campo de texto. Si no tuviéramos ese for configurado y guardamos, nosotros le damos clic aquí y no hace absolutamente nada. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta, además de que esto es una ayuda en la parte de accesibilidad para algunos lectores de pantalla que leen la información de la pantalla. Cuando el intérprete recorre el formulario, en este caso, al encontrar la palabra aquí nombre y leerlo, él va a saber que es un for y que está relacionado con una caja de texto. ¿Ok? Entonces, este ID se usa aquí para que el for lo tome en cuenta. Ya vamos a ver para qué utilizamos el name. Perfecto, entonces guardamos y fíjate, estado civil, vamos a colocar aquí en la etiqueta, o vamos a hacerlo de esta manera. Aquí uno de los estados civil es soltero, de esta forma, guardamos. Y si duplicamos aquí, copiamos, pegamos abajo, el otro estado civil es, vamos a hacer dos estados civiles, casado. Y más adelante vamos a poner aquí arriba un H4 que diga estado civil. Y aquí vamos a colocar un H4 que diga ejemplo de input type, en este caso radio. Guardar. Ok, espero que lo aprecies allí. Vamos a colocar este un poco más pequeño, que sea un H5. Estado civil. Ok, vamos a manejarlo así. Aquí estamos simulando de que es un formulario donde te pide aquí el estado civil. Muy bien, entonces estado civil tienes dos opciones, o es soltero o es casado. Por ejemplo, si seleccionamos soltero, no podemos seleccionar casado. Observa aquí que puedes seleccionar los dos y eso no puede ser. Como es un input de tipo radio, solamente te permite seleccionar uno. ¿Cómo solventamos esto? Precisamente con la etiqueta name. Aquí vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, estado civil, estado C. Copiamos este mismo nombre y lo vamos a colocar aquí también. De esta manera, él interpreta o hace como un grupo entre estos dos inputs de tipo radio que pertenecen al mismo grupo. Si nosotros guardamos, ahora sí, cuando seleccionamos soltero y seleccionamos casado, una de las dos opciones se va a marcar, pero no podemos marcar las dos porque esa es la función principal de un radio, de un input de tipo radio. Ok, avanzamos entonces. Vamos con otro ejemplo de input. Para ello vamos a colocar un HR, colocamos un H4, donde vamos a colocar, por ejemplo, ejemplo de input type date, tipo fecha. Ok, esto es una característica de HTML5. Vamos a hacer un label donde diga, por ejemplo, a la fecha y fecha de nacimiento, y ponemos entonces abajo el input tipo fecha o tipo date, de esta forma. Vamos a colocarle date, el nombre que se me ocurre, el ID date. Guardamos y observa que te hace un pequeño calendario. Por supuesto, todo este formulario que observas aquí se puede embellecer con CSS. En este momento no tenemos CSS, por eso se ve así un poco feo. Pero la idea en este momento es conocer cuáles son los elementos de formulario, cuál es el formulario y cuáles son los elementos de formulario. Ok, entonces tenemos este bastante interesante que nos muestra un pequeño calendario. Y aquí puedes colocar entonces la fecha de nacimiento en tu formulario. Vamos con otro input. Vamos a colocar nuestra raya, colocamos un H2 o H4. Vamos con los H4, perdón. Vamos a colocar el ejemplo de input
tipo checkbox. Ok, bueno, este tipo vamos a pedir aquí con un H5, por ejemplo, eh, lenguaje de programación favorito. O mejor dicho, puede ser esta pregunta. Eh, ¿qué lenguajes de programación? O vamos a dejarlo así simplemente, lenguajes de programación. Y hacemos nuestro input de tipo checkbox. Aquí está. También coloca un nombre. Entonces vamos a, por ejemplo, a colocar una serie de lenguajes de programación. Por ejemplo, JavaScript. La idea vamos a ponerle JS. O vamos a ponerle el nombre JS para que sea más corto. Y si guardamos, observa. Ejemplo de checkbox y lenguaje de programación. Entonces aquí, lenguaje de programación, tenemos el checkbox, pero tenemos que colocarle una pequeña etiqueta, label, que diga cuál es el lenguaje de programación. Por ejemplo, JavaScript. De esta forma. Entonces si guardamos, observa, puedo escoger la opción de JavaScript, pero también podemos escoger la opción de, vamos a duplicar aquí 3 veces, 1, 2, 3 veces, un espacio aquí. Entonces JavaScript, en este caso vamos a colocar, por ejemplo, PHP. Vamos a colocarle el nombre PHP y el ID PHP. Y aquí vamos a colocar otro lenguaje de programación que se me ocurra, Python, por ejemplo. Aquí lenguaje de programación Python. Guardamos y observa que el checkbox, a diferencia del radio, que puedes escoger uno solo, aquí tú puedes escoger varios: JavaScript, PHP y Python. De esta forma, por supuesto, lo puedes mejorar con CSS. Ya hemos trabajado con varios inputs. Te recuerdo, te muestro la lista aquí nuevamente. No podemos verlo todo porque se nos hace muy largo el video y no quiero que sea muy largo este capítulo. Simplemente te recomiendo que juegues con cada uno de estos inputs. Ya ves la forma en cómo se están utilizando. Tú puedes jugar con cada uno de ellos. Así te vas familiarizando un poco con todos estos tipos de input. Por ahora te voy a mostrar otro input, que este sí es importante, tenemos que hablar de él porque tiene una función muy importante. Entonces vamos acá, aquí a hacer otro HR. Vamos a colocar un H4 que diga ejemplo de input type submit. Se escribe de esta forma. Este es el input que vamos a ver. Y este input se escribe así, input. Vamos a ubicarlo aquí en la parte, aquí está. Ok, vamos a guardar y vamos a ver qué muestra en nuestro formulario. Fíjate, ejemplo de tipo submit, de input tipo submit, y muestra este cuadrito que está aquí. Pero este cuadrito que está aquí es una especie de botón. Fíjate que cuando pongo el mouse aquí se mueve un poco. Entonces, si yo le hago clic allí, observa cómo la página saltó. Si puedes ver aquí, le hago clic, observa cómo salta aquí la página. El input de tipo submit es el encargado de enviar los datos hacia el servidor. Recuerda que el formulario tiene la función de captar los datos del usuario y enviarlos al servidor para que este sea procesado, o sea, los datos sean guardados en la base de datos, sea cualquier procesamiento que haya en el servidor, y posteriormente devuelve una respuesta. Ok, entonces tenemos que es un pequeño botón. Este botón tiene que decir algo aquí, porque por ejemplo tiene que decir aceptar o enviar o cualquier otra cosa que tú creas conveniente, y eso lo logras a través del atributo value del input submit. Vamos a colocarle, por ejemplo, enviar, o vamos a colocarle aceptar. Si guardamos, ok, aquí tienes el input con la palabra aceptar. De hecho,
si al input le quitas este valor de forma predeterminada, su valor es enviar. Hace la misma función. Observa que el formulario salta. Entonces vamos a dejarlo con su valor aceptar de esta manera y vamos a explicarte ahora cómo funciona el envío a través del input, cómo hace que funcione. Aquí nos vamos a detener y nos vamos a concentrar en la parte superior de tu formulario, que es en la etiqueta de apertura. Observa este atributo llamado action. ¿Para qué es el action? El action simplemente va a identificar a dónde se va a enviar. Ahí vas a colocar una ruta de a dónde se va a enviar el formulario, dónde se van a enviar los datos. Por ejemplo, tú le puedes colocar aquí que los datos se han enviado a un archivo llamado process.php, por decir algo. Entonces, si yo guardo y le doy aquí, observa algo importante. Observa aquí la URL. Fíjate la URL. De hecho, la URL cambió cuando nosotros le dimos al botón Submit. Si nosotros vamos a borrar aquí esto. Esta es la página predeterminada, ¿no? Estamos abriendo el index. Cuando yo le doy aquí al botón Submit, observa que la URL cambió. Y además, como ya le puse el action aquí, que es process, él me está buscando ese archivo, el action. Por eso me coloca aquí este mensaje que no puede obtener este archivo. Pero envió los datos a través de la URL. Observa que los datos se envían y el identificador de los datos, si partimos desde aquí, por ejemplo, fíjate que lo envió a este archivo, process, que es este mismo, .php, y envió un name. Este parámetro que está aquí es el mismo parámetro que tienen los inputs, el name. En este caso, el name coincide, que es este que está aquí, en esta parte, que casualmente nosotros colocamos como name, colocamos la misma palabra name. Entonces, el name, él hace referencia a esto, va a enviar aquí el dato, va después del igual. En este caso está vacío porque no colocamos nada en el dato. Si nosotros retrocedemos aquí, vamos a actualizar y colocamos algo, por ejemplo, en el nombre. Vamos, para que no nos salga la sugerencia aquí del formulario, vamos a colocar otro atributo aquí que se llama autocomplete, así mismo. Y ese autocomplete tiene dos valores, off o on. Vamos a ponerlo en off y verás que ahora el formulario no se me autocompleta. Recuerda que los navegadores tienen esa opción de predecir palabras que ya se hayan colocado en el input, en este caso el input tipo texto, para facilitarte un poco la navegación, ¿no? Entonces vamos a colocar un nombre, por ejemplo aquí Juan, colocamos un apellido, Pérez, por ejemplo. Vamos aquí a colocar estado civil soltero, vamos a colocar aquí una fecha, vámonos para los años de atrás, por ejemplo, nació en el 2012. Así. ¿Qué lenguaje de programación usas, por ejemplo? Bueno, uso los tres. Y le damos al botón aceptar. Ahora vamos a analizar la URL. Fíjate que lo envió al archivo process, que no existe, por eso nos da este error. Y envió un campo que se llama name. Y el campo es igual a Juan. Este símbolo, que es el ampersand, lo que hace es separar las variables que envía. Los datos son enviados en clave o nombre, valor, ¿ok? Así son recibidos en el servidor. Tienes la parte, el last name, que el last name, vamos a llevarlo aquí. Last name es Pérez, aquí separamos, estado civil, aquí lo puso en on porque no le pusimos nombre. En este caso tendríamos que ponerle aquí al radio un valor, value, ese es el que se va a enviar. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ese valor, este es soltero, y el otro radio es value, casado. Vamos a ver si así es que se envía. Vamos a repetir otra vez el caso. Vamos a colocar, por ejemplo, el nombre Juan, apellido
Pérez, en este caso soltero, cualquier fecha de nacimiento, y cuando le damos a aceptar, observa que el archivo efectivamente fue enviado a process.php, que no existe, por eso sale este mensaje, y observa entonces que los nombres o los valores son enviados como clave valor, en este caso nombre, que coincide con este, que viene siendo perdón, con este, que viene siendo el nombre, Juan, este símbolo, que es el ampersand, divide o separa las variables enviadas. En este caso enviamos el last name, en este caso es igual a Pérez, y así sucesivamente va enviando los datos en la URL. Cuando nosotros enviamos datos por la URL, quiere decir que el método por el cual está enviando los datos al servidor es el método get. ¿Ok? Y eso lo vemos aquí en otro atributo que tiene el formulario, que se llama method. En este caso, cuando nosotros le damos a aceptar y lo envía a través de la URL por el método get, es porque el formulario, si no le colocas el método por defecto es método get. Pero si le colocas el método, perdón, tienes la opción aquí entonces de colocar tanto post como get. Estos son los dos más utilizados, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo ahora como el método post. Y te voy a decir las diferencias de cómo es cuando se envía por post y cómo es cuando se envía por get. Vamos ahora a enviar, entonces aquí le estamos diciendo al formulario que los datos van a ser enviados vía post. O sea, no va a ser por la URL. Ok, si enviamos por ejemplo Juan Pérez, soltero, fecha de nacimiento, cualquier fecha, le damos a aceptar. Y observa que la URL se mantuvo tal cual igual. Nos dio un error, ¿por qué? Porque simplemente el process.php no existe. Ese sí no existe. Y en la forma en cómo envía esa información, como la envía al servidor, él la envía por HTTP, pero la envía a través de otros mecanismos que no son, obviamente no es el URL, lo envía por detrás. ¿Cuáles son las diferencias entre el método get y el método post? Bueno, ya vimos la primera, que el método get envía los datos al formulario a través de la URL y el método post no utiliza la URL para enviar los datos al formulario, sino a través del protocolo HTTP. La otra característica es que por get tienes una limitante de la cantidad de datos que puedes enviar por la URL, no puedes enviar demasiado. De hecho, puedes enviar hasta 2048 caracteres. Es limitado, pues, la cantidad de datos. En cambio, por el post, tú puedes enviar al servidor, puedes enviar ilimitada cantidad de datos, demasiados datos. Otra característica, el método get es más inseguro que el método post. ¿Por qué? Porque los valores se están enviando en la URL y la URL es visible al usuario. Puedes ver las variables que se están enviando. Entonces, ¿cuándo se recomienda utilizar get y cuándo se recomienda utilizar post? Bueno, generalmente en get se envían parámetros de búsqueda. Por ejemplo, parámetros que no son sensibles a la seguridad. Por ejemplo, el buscador de Google. Tú colocas el buscador de Google una palabra, por ejemplo, un país, Argentina, y le das a buscar. Esto es un término de búsqueda. Entonces, él lo envía vía get para que el servidor obtenga ese dato y a través de ese dato él busca en las bases de datos todo lo que tiene que ver con el parámetro de búsqueda, en este caso Argentina. Entonces, no es para nada, lo que estamos enviando no es para nada sensible. No estamos enviando ni una contraseña, ni estamos enviando nuestros datos personales. Este es un caso donde se utiliza get. Podemos enviar, por ejemplo, un ID de búsqueda de algún registro, algo tal cual. Pero a la hora de enviar contraseñas, de enviar, por ejemplo, datos sensibles como los datos personales o datos de una tarjeta de crédito o algo, lo que se recomienda es enviarlo por vía post. Otro uso del vía get es que cuando, por ejemplo, tú necesitas que el resultado de esa operación pueda ser guardado en los marcadores. Recuerda que los marcadores trabajan con URL, ¿no? Entonces, si necesitas que esa consulta sea guardada en los marcadores, entonces trabajas con el método get. ¿Okay? Entonces, eso depende del requerimiento de cada aplicación.
Entonces, por los momentos, bueno, vamos a dejarlo con el método por defecto, el método get. De hecho, vamos a dejarlo, vamos a colocarlo método y lo colocamos con el método get. Vamos a guardar y hasta ahora continuamos. Ok, vamos a ver otro input también utilizado que es muy parecido al input de tipo submit. Y este input es, ya lo vamos a colocar aquí, un HR. Vamos a poner un H4, vamos a poner ejemplo de input type button o bottom. Ok, y este es de esta forma, se escribe y lo buscamos por la B de tipo bottom. Ok, si guardamos, vamos a ver aquí igual que el input de esta manera, el valor, vamos a colocar aquí que sea enviar, por ejemplo, enviar, vamos a colocar aquí para diferenciarlo, enviar button, y este que sea enviar submit. Ok, ¿cuál es la diferencia? Si tú le das clic ahora aquí a este botón, observas que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este botón necesita otro atributo para poder ser utilizado. Generalmente este botón es utilizado con JavaScript. Llama una función de JavaScript a través de un evento que generalmente es el evento onClick, que se presenta como un atributo en este elemento de esta manera, onClick, y llama una función ya sea en un archivo externo o en el mismo documento de JavaScript. Y incluso esa función puede hacer es la función de submit, igual de enviar el formulario. ¿Ok? Se usa mucho también para enviar datos al formulario sin que se refresque nuestra página web. Es muy útil que no se refresque, en algunos casos, dependiendo del diseño, para que los campos, por ejemplo, cuando se refresque no se borren. Entonces eso se logra a través de este botón y JavaScript. Y por ejemplo aquí vamos a demostrarlo con una función de JavaScript que se llama alert. Este alert se escribe de esta forma y colocamos hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, el mensaje entre comillas, tal cual como lo estoy escribiendo aquí. Alert entre paréntesis y entre comillas el string, ¿no? En este caso, hola, ¿cómo estás? Si yo le doy guardar y le doy clic aquí, observa como automáticamente se muestra esto que se mostró aquí, que es como una ventana emergente, es un alert de JavaScript. En este caso, como estoy en Google Chrome, se presenta de esta forma. Según el navegador, él varía un poco la presentación. Ok, entonces básicamente eso es lo que hace el input de tipo button o button. Hasta ahora ya hemos visto bastantes inputs. Ahora vamos a ver otro tipo de elementos que son elementos también que van dentro del formulario, pero que no son input. Te muestro una lista aquí de los demás elementos. Igualmente no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver un par de ellos para que te vayas familiarizando. Recuerda jugar con cada uno de ellos para que poco a poco vayas familiarizándote con el desarrollo. Entonces, el primer elemento que vamos a ver, vamos a colocar aquí un HR otra vez y vamos a colocar un H4 y vamos a poner ahora ejemplo del elemento. En este caso va a ser el elemento select. De esta manera. Vamos a ver qué hace el elemento select. Ok, estamos ubicados aquí. Vamos a colocar unos espacios o unos saltos de línea más abajo para que esto no quede, esta parte aquí nos quede más arriba. Entonces aquí podemos hacer es colocar saltos de línea, varios saltos de línea de esta forma. Vamos a copiar estos tres y vamos a copiarlos varias veces. Ok, ahora aquí nos queda un poquito más
más visible. Entonces, este elemento ya no es un input, es un elemento y se escribe de esta forma: select. Fíjate que el select también tiene un nombre. Vamos, por ejemplo, a colocar un select para países. Ese va a ser el nombre. Países, ID. Y dentro del select lleva, bueno, vamos a guardar aquí, vamos a ver qué nos muestra el select. Fíjate que el select nos muestra esto, nos muestra como una lista desplegable. En este caso no tiene nada. Observa. Entonces aquí podemos ponerle una etiqueta label, que también viene siendo un elemento de HTML, de formulario, perdón. En la etiqueta label vamos a colocar países. Entonces hay como que una opción para que escojas el país. Ok. Dentro del select, fíjate que tiene una etiqueta de apertura y tiene una etiqueta de cierre. Dentro del select van las opciones. El elemento option también es un elemento que te mostré en la lista, es un elemento de formulario. Elemento option. Se escribe de esta forma, tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y aquí vamos a colocar los diferentes países. Por ejemplo, Colombia es una opción por cada país. Vamos a poner 3 países, por ejemplo. Colombia, vamos a colocar aquí Chile y vamos a colocar aquí Argentina, por nombrar 3 países. Aquí en el value son los valores que se van a enviar al formulario. Aquí son los valores, perdón, al servidor. Aquí son los valores que van a mostrar en pantalla. Si nosotros guardamos, observa ahora que ya tienes nuestra lista desplegable. Yo imagino que alguna vez has llenado un formulario y te has encontrado estos elementos tal cuales. Entonces aquí vamos a colocar los valores también. En este caso Colombia, en este caso aquí es Chile y aquí es Argentina. Estos son los valores que se van a enviar al servidor una vez que nosotros seleccionamos el valor. De hecho, siempre se acostumbra a colocar aquí en otra opción donde dice, donde tú le das la instrucción al usuario: escoja el país, para que sea la primera opción. Aquí está, que escoja el país y tú escoges aquí normalmente el país y luego envías. De hecho, el botón Submit debería quedar abajo. Vamos a colocarlos abajo porque se supone que este es un formulario que estamos llenando, estamos creando, y el botón que va a enviar el formulario siempre tiene que ir abajo. Vamos a colocar ese botón Submit. El botón Submit, que es el que va a enviar, está aquí. Vamos a llevárnoslos con todo el HR completo. Aquí está el HR, el H4 que dice ejemplo Submit, el input tipo Submit, el H4 que dice el botón. Bueno, el botón también nos los vamos a llevar. Cortamos, control X, y lo voy a pegar justamente debajo del select. Pero primero voy a hacer un HR y ahora sí pego el select. Puedo darle formato a mi documento, formatear aquí, formatear documento para que se me ponga más bonito, todo entendible. Ok, entonces aquí ya nos quedó, a ver, aquí nos quedaron 2 rayitas. Vamos a eliminar una. Ok, entonces estamos aquí en ejemplos de select. Vamos a ver otro elemento. Vamos a trabajar aquí debajo del select. Entonces aquí sí tenemos que colocar un HR. Y aquí vamos a hacer otro elemento de formulario llamado, este se llama ejemplo de elemento text area, tal cual, así. Y vamos a poner aquí un label que diga escribe tus aptitudes, algo así. Entonces aquí colocamos el elemento, se escribe de esta forma, text area, y observas entonces que tiene igualmente una etiqueta de apertura. Vamos a colocar esto un poco más pequeño para que el código se vea un poco más grande. Aquí. Observa entonces que el text area tiene un elemento de apertura y tiene un elemento de cierre. Si nosotros guardamos, vamos a ver qué nos muestra el text area.
Ok, aquí está. Vamos a colocar para que esta etiqueta quede más bonita, quede arriba. Vamos a colocar un salto de línea, un BR, aquí al lado de la label. Entonces ahora aquí el label queda arriba, de esta manera. Entonces tarea te permite escribir ya textos o sea, más largos, pues. Textos más largos, de esta forma, como si fuera un editor, ¿ok? Y tiene estos atributos, por supuesto, el atributo name, en este caso, por ejemplo, es actitudes, el ID, puede ser el mismo. Y tiene estos dos atributos que son las columnas, en este caso las columnas y las filas. Permite, por ejemplo, vamos a permitir un poquito más pequeño, 10 columnas. O sea, él va a mostrar 10 columnas de esta forma. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas. Bueno, en este caso 11. Ahí está. Esas columnas. Y de filas, las filas vienen siendo para abajo. Muestra, en este caso también muestra 10 filas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son las filas que se muestran a simple vista. No es que esté limitado a 10 filas, sino que solamente son las que se van a mostrar a simple vista. Entonces aquí puedes jugar con esos valores. Y aquí adentro puedes colocar un texto por defecto. Texto por defecto. Se va a mostrar aquí adentro, pues lo que tú quieras imprimir ahí adentro. Por lo general se usa vacío porque queremos escribir allí. Ok, vamos a ver otro elemento. Colocamos un HDR. Este elemento se llama, vamos a colocar ejemplo de elemento fill set. Vamos a ver para qué sirve este elemento. Aquí lo tenemos, elemento fill set. Se escribe de esta manera. Fill set, usamos la sugerencia. Elemento con etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y si nosotros guardamos, observamos que el fill set hace como un cuadro, ¿no? Se parece a un campo de texto, pero no es un campo de texto. Simplemente lo que hace es la función de agrupar algo visualmente, de agrupar algo. Por ejemplo, tiene un elemento que se anida dentro, que es el elemento, este elemento, legend. Si tú colocas aquí, por ejemplo, datos de tus familiares, observa cómo se ve aquí. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí dentro tú fácilmente puedes colocar no sé, puedes colocar aquí un input de tipo texto que diga, por ejemplo, algo, descripción, por decir algo. Si nosotros guardamos, aquí podemos poner un label, ese label que diga descripción, algo así. Dentro también podemos colocar otro, por ejemplo, otro input de texto que diga edad. Y aquí interesante porque aquí podemos usar otro input que no hemos visto en este capítulo, pero lo vamos a nombrar. Es un input de tipo number. Si tú cambias aquí el tipo number y lo guardas, aquí ponemos edad, por ejemplo, para llevar un orden, edad. Claro, el nombre, acuerda que es en inglés. Cositas que se me pasan. Okay. De esta forma, si guardamos, observas como este input es de tipo number, este que está aquí y abajo. Vamos a hacerle para que se nos muestre mejor, vamos a poner un BR aquí. Ok, vamos a colocar dos BR. Ok, primeramente estamos hablando del fill set. El fill set ya lo estás observando aquí. Si lo puedes apreciar aquí, te lo voy a dibujar. Este es el fill set. Se usa mucho para agrupar
datos que son relacionados, ¿ok? Dentro de él vas a colocar los elementos que tú consideres. Perfecto. Y otra cosa que te nombré aquí es este input de tipo number. Lo puedes ver aquí, que lo que te permite es introducir números. Si tú tratas de escribir letras, no lo permite, pero si escribes números, sí. Incluso aquí lo puedes aumentar o lo puedes disminuir. Bien, vamos a darle formato a nuestro documento y continuamos. Hasta ahora hemos visto bastantes inputs, hemos visto bastantes elementos de otros elementos de formulario, hemos visto la función de cómo se envía el formulario a través del método get, a través del método post. Ahora nos corresponde hablar sobre una serie de atributos, más que todo de atributos. Recuerda que los atributos son estos parámetros que tú colocas dentro de los elementos. Hemos hablado de algunos, pero necesitamos hablar de otros que son bastante interesantes. Entonces, para ello, para que se nos haga más fácil, ya tenemos este formulario demasiado grande, vamos a crear un segundo formulario, ¿te parece? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar este, vamos a cerrarlo y vamos a crear un formulario nuevo. Aunque dentro de un mismo documento tú puedes tener varios formularios. Y lo voy a llamar index2.html. ¿Ok? Ok. Continuamos con HTML. Vamos a cerrar aquí. Mi estructura HTML5. El título lo voy a colocar atributos de elementos de formularios, por darle un pequeño nombre. Guardamos y abrimos nuestro documento, en este caso el index2. Ok, ya lo tenemos aquí. Perfecto, ahora está totalmente en blanco. Ocultamos esto, vamos a darle al Z para que me coloque todo el código a la vista. Y vamos nuevamente a crear otro formulario. Se escribe de esta forma. Vamos a ponerlo con el método get. De esta manera. El action lo vamos a dejar vacío. Cuando dejamos el action vacío, él simplemente procesa el formulario dentro del mismo archivo. ¿Ok? Si le colocamos una ruta, bueno, él se va a esa ruta. Aunque rara vez nosotros procesamos el formulario en el mismo archivo. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son algunos atributos que se usan en los elementos de formulario HTML. Entonces vamos a comenzar colocando simplemente nuestra etiqueta. Vamos a colocar el nombre igual, un label con un nombre. Vamos a colocar un input tipo texto de esta forma, con nombre también. Aquí no importa que coloquemos el ID, vamos a hacer una prueba aquí rápido. Ok, vamos a colocar aquí atributos de formulario, atributos de form, de esta forma. Bueno, aquí vamos a colocarlo dentro de un H1. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver una serie de atributos que por lo general lo llaman atributos restrictivos. Ya vas a ver por qué se llaman atributos restrictivos. Algo así como de que restringe cosas. El primero que vamos a ver es el siguiente. Lo vamos a aplicar al input de tipo texto. Vamos a colocarlo aquí. Se llama disable. De esta manera se escribe. Si tú guardas, vas a observar qué le pasó a nuestro input tipo texto. Quedó totalmente deshabilitado. Si tú tratas de darle clic, observas que no puedes hacer nada con él. Y este tiene la característica que además de deshabilitarlo, si hubiese un nombre, por ejemplo, este atributo, este input también tiene el atributo value, que puede ser el valor por defecto de ese input. Por ejemplo, nombre Juan. Ese va a ser el valor por defecto. Así tú actualices la página, él se va a mantener. Pero como está deshabilitado,
cuando yo haga un post, vamos a hacer aquí rápidamente un input tipo submit, el input de tipo submit, de esta manera, con un value enviar. Y vamos a colocar aquí un salto de línea para que se coloque abajo. Entonces, si yo envío, este está por el método get, ¿verdad? Ok, método get. Si yo envío el formulario, vamos a observar aquí la URL, enviar. Si observamos la URL, fíjate que no se envió nada porque está deshabilitado. Entonces no lo toma en cuenta. Si yo le quito el parámetro disable, vamos a ver qué pasa. Enviar. Fíjate que ahora sí se me envía el name one. Ok. Este atributo disable se puede aplicar a muchos inputs. Incluso si nosotros, por ejemplo, lo aplicamos a un input tipo, vamos a colocarlo, por ejemplo, aplicarlo a un select. Si yo lo aplico a un select que tiene ciertas opciones, opción 1, 2 y 3, por hacer un ejemplo, aquí tenemos un select con 3 opciones. Si yo le aplico aquí el disable, observa que también me lo deshabilita. Este atributo puede ser aplicado a muchos elementos y es importante a la hora de que tú restrinjas el acceso a tus usuarios en tu aplicación web, en tu sitio web. Otro atributo se aplica mucho a este tipo de input, al input de tipo número o a un input que por lo general su valor sea número. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí colocamos de tipo number, atributo number, si guardamos, tenemos aquí, vamos a hacer un salto de línea BR para que nos quede abajo. De hecho, vamos a hacer un HR. Ok, entonces estamos aquí. Este es un campo de tipo numérico. Entonces, el atributo mint, escribe de esta forma, puedes colocarle un número, por ejemplo el 5, y quiere decir que el atributo, el input, perdón, va a tomar un número que sea mínimo 5, o sea que si es menor de 5 no lo va a tomar. Entonces, ¿cómo vemos esto? Tenemos que enviar el formulario. A la hora de enviar el formulario, vamos a poner el submit más abajo, ponerlo aquí, un HR de esta manera, y colocamos, por ejemplo, el número 3. Si nosotros enviamos, observa el mensaje, el valor debe ser superior o igual a 5, si no, no envío el formulario. Esto es una validación, ¿ok? Si le ponemos el formulario, le ponemos el 6, ahí sí nos va a permitir enviar, hace el envío del formulario. Ok, también tiene un atributo llamado máximo, que podemos colocarlo, por ejemplo, solo, máximo 10. Si lo guardamos, ponemos, por ejemplo, 11, me va a decir un mensaje, si el valor debe ser inferior o igual a 10. Si lo ponemos igual a 10, él envía. Y si colocamos los dos atributos, tanto el mínimo como el máximo, por ejemplo el 5, tenemos la capacidad de darle un rango a ese input. Un número que vaya de 5 a 10. Por ejemplo, si ponemos 3, el 2, por ejemplo, enviar, me va a decir el valor debe ser superior o igual a 5. Si colocamos 11, el valor debe ser inferior o igual a 10. ¿Ok? Entonces esto, cuando se usan juntos, podemos llevarlo a un rango como tal. Otro atributo también bastante interesante que es aplicado a los inputs de tipo texto, tipo numérico, es el atributo require. Si nosotros guardamos, ¿qué hace ese atributo? Simplemente, si no colocamos nada aquí, require es requerido, obligatorio, ¿ok? Si le damos enviar, lo que te va a decir es completa este campo, ¿ok? Igual se lo podemos aplicar aquí a este input de tipo texto, require,
Y por supuesto vamos a quitarle el valor por defecto porque si no, no va a estar vacío. Si nosotros le damos enviar, completa este campo. Si lo completamos, enviar, completa este campo. Lo completamos, enviar. Bueno, aquí tenemos un rango, colocar 6, enviar y efectivamente corre. Entonces esto lo puedes usar como validación del lado del usuario, del lado del frontend. Aunque no es totalmente seguro, pero sí te permite la usabilidad. ¿Ok? Digo que no es seguro porque siempre se recomienda tanto validar del lado del front, del lado del usuario, donde estás diseñando, como validar también del lado del servidor. Vamos a otra, por ejemplo, otro atributo, es el atributo resize. Perdón, atributo size. Se escribe de esta forma. Y aquí le das un valor, por ejemplo, 20. Observa este campo de texto cuando guardo. Vamos a ponerle un valor más alto, por ejemplo, 30, y lo guardamos. Observa que creció el input de texto. Aquí quiere decir el 30 que va a permitir mostrar en pantalla 30 caracteres. ¿Ok? Tú puedes colocar más caracteres incluso, pero los que se van a mostrar en pantalla son 30. Esto lo da el atributo size. Por defecto, si no lo colocas, el atributo, si no lo colocas, el valor será de 20. ¿Ok? Otro atributo, también conocido o también importante, vamos a dejar el size, vamos a dejarlo en 30. Otro atributo también es el atributo maxLength. Escribe de esta forma. maxLength. ¿Qué es lo que hace este atributo? Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Guardamos. Si vamos aquí al input de texto, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y queremos colocar otra cosa, no nos deja. ¿Por qué? Porque el maxLength lo que te dice es que acepta máximo 5 caracteres. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no acepta más. A diferencia del size, que te muestra 30, pero acepta mucho más. El length, en este caso length, el máximo max length, solamente acepta 5. Si lo ponemos, por ejemplo, que acepte 15 caracteres, entonces este va a aceptar 15 caracteres. Más de allí no podemos hacer nada. También eso es validación. Debes tomar en cuenta que aquí él no te va a mostrar alguna advertencia, simplemente él no escribe y esa es su función principal. Y por supuesto, aquí te muestro entonces una lista de los atributos restrictivos para que juegues con él y vayas familiarizándote. Vamos a ver un último atributo restrictivo que restringe, que es el atributo read only. Si nosotros guardamos aquí el atributo read only, lo que hace es que el input va a quedar solo lectura, no vas a poder escribir. A diferencia del disable, que deshabilita, a diferencia del disable, sí se envía al formulario a la hora de hacer el envío. Entonces, hasta aquí ya hemos visto muchas cosas sobre el formulario. Sé que algunas cositas se pueden estar pasando, pero no quiero que este capítulo quede tan largo. Hablamos de las cosas más importantes del formulario, de su función principal y de algunos elementos que se pueden utilizar dentro del formulario. Entonces, yo te recomiendo que tú ya con tu tiempo libre, cuando estés estudiando, crees tus propios ejemplos, empieces a hacer prueba con cada uno de ellos para que vayas familiarizándote. Te recomiendo esta página que te muestro en pantalla, te la voy a poner también en la descripción del video, que básicamente es la documentación oficial de HTML, ¿ok? Ahí puedes buscar, recuerda que no es necesario que te grabes todo de memoria, eso es imposible, pero a medida que vayas usando, poco a poco se te va quedando lo más elemental, pues que es trabajar con algunos elementos más importantes, pero lo importante es que tienes esta documentación donde te puedes apoyar a la hora de que quieras implementar alguna otra función, ¿ok? Entonces te dejo. No sin antes, por favor, pedirte que me ayudes con una manito arriba. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Comparte este video si así lo quieres. Y nos vemos en la próxima. Y recuerda,
se trata del camino y no del destino. Chao.